Bienvenida a AGH, la Academia de Profesores y Profesoras de Geografía e Historia. Después de la primera toma de contacto, que supuso la clase y el bloque de Didáctica 01, esta semana profundizamos en la prueba de aptitud pedagógica. Primero vamos a hablar de normativa, porque es esencial conocer el marco legal vigente en el que nos movemos, y a continuación aprenderéis a elaborar dos nuevos apartados, tanto de una programación como de una unidad didáctica, que son la contextualización y los objetivos. Aprenderéis a contextualizar vuestro trabajo didáctico en un entorno concreto. Veremos cómo afecta el entorno al trabajo que desempeñamos en el aula. También aprenderéis a conectar el trabajo con los documentos oficiales del centro educativo en el que programamos, como el proyecto educativo, la propuesta curricular y la programación general anual. Y por supuesto, cómo adaptamos nuestra propuesta de aula al alumnado con el que trabajamos. Luego os explicaré los objetivos como elemento curricular. Se trata de los objetivos de la etapa y cómo conectan con las competencias específicas de la materia, respetando así el diseño de currículo. ¿Hay que redactar objetivos didácticos? Buena pregunta, ¿verdad? Pues también la responderemos. En la última parte de la clase entraremos en el análisis de las buenas y malas prácticas docentes en relación con la contextualización y con los objetivos. Esta es la parte de la clase que más os gusta porque os ayuda a enfocar adecuadamente el trabajo y a no caer en los errores frecuentes que cometen el resto de las personas opositoras. El material didáctico con el que contáis esta semana se compone de un bloque de teoría con ejemplos de todas las materias de nuestra especialidad y un anexo por cada comunidad autónoma en el que se detalla la normativa vigente. En estos anexos también vais a encontrar los objetivos de la etapa, tanto de la ESO como del bachillerato, procedentes del currículo autonómico, los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos y una breve explicación que os ayudará a elaborar la contextualización y los objetivos de una programación y una unidad didáctica o situación de aprendizaje de forma alineada con la normativa y con los criterios de valoración de los tribunales a fin de obtener la mayor calificación. ¿Estamos listos? Pues empezamos. Ahora que ya hemos elegido el curso y la materia en la que programar y que hemos hecho el índice y hemos redactado la introducción, vamos a indicar el contexto en el cual realizamos nuestra propuesta de enseñanza, la programación didáctica de aula. Pero antes, intentad responder por vuestra cuenta a esta pregunta que formulo en la pizarra. ¿Es necesario o importante contextualizar el trabajo didáctico? Pensadlo bien. La respuesta es sí, es un sí rotundo, porque es así como se entiende realmente el proceso de enseñanza y aprendizaje y que viene establecido además por normativa. Es decir, el Estado fija las enseñanzas mínimas y las administraciones educativas fijan el currículo. Luego los centros desarrollan y completan ese currículo con el fin de adaptar y contextualizar la enseñanza. Por lo tanto, la contextualización tanto de una programación como de una unidad de programación, unidad didáctica o situación de aprendizaje es completamente imprescindible. Siempre he creído que la mejor manera de iniciar la contextualización es señalando el marco legislativo vigente, porque la normativa establece las normas que determinan todo el trabajo que realizamos en el aula. Se trata realmente de unas normas básicas que son interpretables, es decir, la normativa no establece con precisión y detalle lo que debemos hacer, solo indica los elementos y una ruta básica. Su aplicación sobre el terreno corre de nuestra cuenta y bajo nuestra responsabilidad. Quiero que entendáis muy bien esto, porque muchas personas se obsesionan en buscar en la normativa cosas que no hay, como por ejemplo la manera exacta de calificar. Los criterios de calificación, por ejemplo, los establece el departamento didáctico del centro. Por estos motivos, insisto en que no se puede programar adecuadamente si antes no se ha leído y no se ha comprendido el currículo, porque ahí se encuentran las respuestas a todas las preguntas que nos formulamos a la hora de programar. Nos aporta además
la comprensión de que nuestro trabajo consiste en la aplicación de esos elementos establecidos por normativa al alumnado con el que trabajamos y, por supuesto, con flexibilidad. Debo añadir que a mí me gusta que leáis la normativa educativa porque os da mucha seguridad a la hora de programar. A lo largo de todos los años dedicados a la preparación de oposiciones he comprobado que muchas de las inseguridades que padecen las personas aspirantes surgen precisamente por no hacer una lectura comprensiva del currículo educativo. Van deprisa y corriendo, no lo leen y no lo comprenden. Estas inseguridades desaparecen cuando se lee la normativa. Realmente no hace falta que os lo leáis todo, porque nosotros ya hemos hecho ese trabajo y al leerlo resaltamos en fluorescente lo más importante de cada documento. Todo lo que está marcado en la normativa en fluorescente es importante, porque orienta vuestro trabajo, os permite comprenderlo y completa vuestra formación como profesionales de la educación, porque al fin y al cabo lo que queréis ser de los mejores profesores y profesoras de Geografía e Historia. Necesitamos conocer la normativa. Pues bien, ¿cuál es la ley de educación en vigor? Pues es la LOMLOE, en la cual se establecen los principios y los fines de nuestro sistema educativo. Hay que recordar que la LOMLOE derogó la LOMCE, pero no la LOE. La LOMLOE es la ley orgánica que modifica la ley orgánica de educación. Por lo tanto, la LOE sigue en vigor para todo aquello que no se haya modificado. En la pestaña del MEF, en el interior de la plataforma educativa, en el módulo de legislación, se puede encontrar un documento que resulta precisamente de la fusión de la LOE y de la LOMLOE. Además, como sabemos que os gustará, y para que conozcáis un poco la historia de nuestro sistema educativo, el sistema educativo español, en el bloque vais a encontrar un breve repaso de las anteriores leyes de educación. Solo es por curiosidad y para que sepáis de dónde venimos. Bien, pues otra pregunta. Intentad responderla antes de que yo os diga la respuesta, ¿vale? Para eso, si es necesario, haced pausa en el vídeo. Venga. ¿Cuál es la normativa que afecta de un modo más directo al trabajo didáctico que realizamos como docentes y que presentamos en oposiciones? Dadle el clic, pausa. ¿Ya? Exacto. El currículo. Partiendo de los Reales Decretos 217/2022, 243/2022, que establecen las enseñanzas mínimas de ESO y bachillerato respectivamente, las comunidades autónomas elaboran sus propios currículos educativos. Por lo tanto, los Reales Decretos de enseñanzas mínimas no son el currículo. El currículo son los decretos y las órdenes de cada comunidad autónoma. Esto es así porque las enseñanzas mínimas no vienen concretas, no establecen el currículo en sí, sino que son las comunidades autónomas las que crean los currículos educativos partiendo de las enseñanzas mínimas. Y ojo a esto porque es importante. Los centros educativos desarrollan y completan el currículo educativo. Así lo deben recoger en sus proyectos educativos, sus proyectos curriculares, y el instrumento que tienen a tal fin son las programaciones didácticas. ¿Veis lo importante que es esto? Las enseñanzas mínimas son realmente mínimas. Cuando leáis sus elementos comprobaréis que están sin completar ni desarrollar. Son unos elementos muy generales e incluso a veces un tanto abstractos. Las comunidades autónomas crean los currículos e incluyen elementos propios de su territorio y los centros educativos, a través de los departamentos, es decir, nosotros, los profesores y profesoras de cada centro educativo, desarrollamos y completamos esos currículos en nuestras programaciones docentes. Por este motivo, no debe extrañaros que los saberes básicos de las materias se completen a través de los contenidos didácticos. Por ejemplo, en la materia de Historia de España, segundo bachillerato, vais a encontrar saberes realmente básicos, como la consolidación de la democracia, pero no de manera detallada el sistema canovista, por ejemplo. Esto no significa que no estudiemos el sistema de la restauración y la guerra de Cuba. ¡Ojo! Se estudian. Son los contenidos didácticos que completan y desarrollan la consolidación de la democracia. ¿Lo veis? Muy bien. Pues una vez entendido esto, pregunto,
¿Cuál es el documento más importante que vamos a manejar? Sin duda, el currículo vigente de la comunidad autónoma por la que nos vamos a presentar. Tenedlo siempre a mano porque acudiréis a él constantemente. Tened el nuestro, que ya está subrayado. En los anexos de cada comunidad autónoma tendréis los elementos que necesitáis manejar a la hora de elaborar cada apartado didáctico. Pero antes, repito, es imprescindible leer el currículo para comprenderlo en su conjunto. De hecho, vais a ver que cuando trabajemos los objetivos, tendremos que relacionarlos con las competencias específicas de la materia. Es decir, elementos que todavía en sí no hemos trabajado, pero que debéis conocer previa lectura del currículo autonómico. Por lo tanto, para comprender el trabajo que vais a realizar, debéis haber leído el currículo antes, de verdad, es 100% necesario. También es útil para realizar un buen uso didáctico de los temas que vais a estudiar y también para elaborar una buena competencia didáctica, o sea, pedagógica, de la prueba práctica, es decir, que su lectura es muy útil. Ya sabéis que no hace falta leerse el currículo de otras materias de que no son las nuestras, lógico, pero sí que es importante leer todo aquello que es general y que afecta a nuestra especialidad, geografía e historia. Es decir, es importante que sepáis qué se da, qué se imparte en la ESO, en geografía e historia en primero, segundo, tercero y cuarto, y en cada materia asignada a nuestra especialidad en el bachillerato, como historia del mundo contemporáneo, en primero de bachillerato, geografía, historia de España, historia del arte, en segundo de bachillerato. A tal fin, recordad que creamos un documento que ya os entregamos en la semana didáctica 01. Ese documento también es bueno que lo tengáis a mano. Bien, ¿dónde podéis encontrar toda esta normativa? Bueno, yo creo que ya lo sabéis, yo lo repito por si acaso. Está en el módulo legislación normativa de la plataforma dentro de la comunidad autónoma correspondiente. Junto con los currículos autonómicos también vais a encontrar el resto de la normativa que actúa de marco, de referencia en la elaboración de nuestro trabajo didáctico. Es un marco de referencia, como las instrucciones de inicio del curso o los calendarios escolares, entre otros documentos que son de interés. Pero solo es necesario que leáis el currículo. El resto de la normativa es de consulta y es de referencia, pero no se utiliza realmente a la hora de programar. Para facilitaros el manejo de toda la normativa, disponéis de unos documentos en Word muy útiles llamados 01 normativa, en los que se hace un resumen y se indican los documentos oficiales que establecen el marco legal vigente, la actualidad en cada comunidad. Y para que nadie se pierda, en el anexo de vuestra comunidad autónoma tenéis señalada exactamente la normativa curricular que debéis indicar en vuestro trabajo didáctico. No hay pérdida. A medida que avancemos en didáctica, os indicaré también la normativa relativa a la evaluación y a las diferencias individuales del alumnado, si es que la hay, porque esto no existe en todas las comunidades autónomas. Bien, de momento vamos a centrarnos solo en la normativa curricular. El contexto propiamente dicho está integrado por el entorno, el centro y el grupo. Pero antes de aplicar estos tres aspectos, quiero aclarar de entrada que en oposiciones el trabajo que presentamos es una simulación realista. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que se trata de una propuesta de trabajo simulada que elabora una persona para superar unos procesos selectivos que miden nuestra aptitud pedagógica. Y la mejor manera de hacerlo es concretar nuestro trabajo didáctico en un contexto simulado, en un entorno, un centro educativo y un grupo de estudiantes concreto, pero que sea realista, que no sea un contexto idealizado. Es importante concretar el trabajo didáctico lo más que podamos, porque, como antes he dicho, son los centros, a través de los departamentos, los que desarrollan y completan el currículo educativo. No podemos presentar la PD del departamento de ese centro en concreto porque no sería de elaboración propia y no sirve para los procesos selectivos, ni tampoco podemos presentar un trabajo didáctico basado solo en elementos curriculares ajenos al entorno, al centro educativo y al grupo de estudiantes al que se dirige, ¿vale? La enseñanza y nuestro trabajo didáctico deben estar debidamente contextualizados, porque, insisto, es así como se entiende el proceso de enseñanza y aprendizaje, y esto viene indicado por normativa. Bien.
Empecemos con el entorno. Uno de los propósitos del trabajo docente es adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje a las capacidades y a las necesidades de nuestro alumnado. De hecho, todos sabemos que no se trabaja igual en un centro educativo que en otro. Esto se debe a múltiples variables como los condicionantes económicos, sociales, culturales, familiares del entorno en el que se ubica el centro educativo, los cuales van a condicionar las características del alumnado y nuestro ejercicio de la docencia. Precisamente, estas características hay que indicarlas en nuestro trabajo didáctico y explicar cómo afectan a nuestra propuesta educativa. No es necesario extenderse demasiado, se trata simplemente de realizar un breve análisis del entorno social, del entorno económico, cultural del municipio y explicar la posible explotación didáctica del entorno, ¿vale? Os pongo un ejemplo. Imaginaos que el centro educativo en el que vamos a programar, el que estamos programando, se ubica en el municipio de El Escorial, cuya realidad socioeconómica gira en torno al Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Entonces, el proyecto educativo del centro y las programaciones didácticas podrán explotar ese recurso a fin de realizar situaciones de aprendizaje competenciales relacionadas con el entorno para el alumnado, ¿verdad? Eso es solo un ejemplo. Pueden ser muchísimos otros. Por ejemplo, imaginaos un entorno fabril, una región minera, una zona turística, etc. Esto es algo que se puede comentar dentro del contexto o en la introducción de la programación didáctica. También se puede comentar la infraestructura sociocultural y educativa del entorno, la relación existente entre el profesorado y las familias del alumnado, e incluso la inmigración o el desempleo de la zona y las actividades económicas que predominan en ella, porque todo esto va a afectar a nuestra actividad en el aula. ¿Dónde podemos encontrar toda esa información? Bueno, pues toda esa información está en el proyecto educativo del centro. Y es que, como antes os he comentado, son los centros los que desarrollan, completan y adaptan los currículos al contexto en su proyecto educativo. Este documento suele estar en la página web del centro en el que vamos a contextualizar nuestro trabajo didáctico. También podemos pedírselo vía mail o por teléfono al centro. Si nos lo proporcionan, pues fenomenal, y si no nos lo proporcionan, pues buscamos esta información en internet y ya está. Bueno, pues continuamos ahora con el centro educativo, ¿vale? Las oposiciones son un proceso selectivo para trabajar en la educación pública. Por lo tanto, es importante que el centro sea de titularidad pública, ni privado ni concertado. El centro puede ser real e indicar su nombre, el nombre completo de ese centro. También podemos no indicar el nombre del centro y simplemente decir que se trata de un centro público con determinadas características que se ubica en tal población. Debe estar muy bien contextualizado, si lo hacemos así. No obstante, mi consejo es que programéis para un centro real y que conozcáis. Bien porque habéis estudiado allí, porque habéis hecho el máster o el antiguo CAP, o porque se ha trabajado o se trabaja como personal docente interino. Esa es la mejor opción. Si vais a opositar en una comunidad autónoma que no sea vuestro origen, entonces buscad un centro con una buena página web donde se encuentre toda la información que necesitáis para programar y donde esté colgado el proyecto educativo del centro. De hecho, el proyecto educativo, el proyecto curricular y la programación general anual del centro son los documentos que, como antes he dicho, desarrollan y adaptan el currículo educativo al contexto del propio centro. En el bloque se explica qué son estos documentos y la información que deben contener. De modo que necesitamos vincular nuestro trabajo didáctico con estos documentos de centro, porque en ellos se encuentran toda la información que necesitamos para contextualizar nuestro trabajo didáctico. Bien, además ahí se indican la participación del centro en determinados planes, proyectos, programas educativos sobre cuestiones específicas o de carácter interdisciplinar con los que nosotros podemos relacionar y conectar nuestro trabajo didáctico.
Va a ser de mucha utilidad que conozcáis esos proyectos y los programas en los que está implicado el centro, porque de cara a proponer determinadas actividades o, por ejemplo, sobre todo de cara a realizar situaciones de aprendizaje, particularmente las que son de carácter interdisciplinar, podréis proponer actividades que participen en esos proyectos del centro. Y bueno, pues como sé, os voy a poner un ejemplo, sé que os gustan los ejemplos, es la mejor manera de entenderlo. Pues imaginaos que el centro, pues uno de sus proyectos está vinculado con los objetivos de desarrollo sostenible, la educación en valores, los elementos transversales, en un proyecto denominado Igualdad y Sostenibilidad. Entonces, ahora podríamos explicar brevemente cómo desde nuestra materia contribuimos y participamos en ese proyecto, que bien puede ser mediante la realización de una actividad complementaria o una situación de aprendizaje concreta. ¿Lo veis? Os animo a que busquéis esta información en la web del centro y en la medida de lo posible diseñéis vuestro trabajo didáctico en relación con estos proyectos, con los programas y con los planes educativos reales de ese centro. De hecho, si algún miembro del tribunal ha trabajado en ese centro, verá que se trata de una propuesta muy sensata y que vamos a desempeñar un buen trabajo como docentes. Les gustará ver que estamos bien informados y que estamos preparados, que nos lo hemos preparado muy bien. Bien, recordad que no tiene que ser real, porque no se pide experiencia docente en los procesos selectivos y que tampoco hay que obsesionarse con presentar algo real. Tiene que ser realista. Para terminar, también es importante tener en cuenta la memoria de la materia del curso académico anterior, que veo que casi nadie lo hace, a fin de implementar las mejoras que ahí se indican en esa memoria del proceso de autoevaluación. Esto es algo que se puede comentar de manera muy breve, con decir que simplemente se ha tenido en cuenta es suficiente. Finalizamos ya la contextualización con el grupo de estudiantes al que se dirige nuestro trabajo didáctico. Hay que simular un grupo realista y esto va a depender mucho del centro que se elija, porque la diversidad es enorme. Hay que explicar las características del grupo. ¿Cómo es el alumnado? Su edad. El alumnado procedente de otras culturas, esto es interesante. El alumnado que repite curso y cómo su rendimiento académico y su actitud en particular. Se pueden comentar las características psicoevolutivas del alumnado a su edad, a nivel físico, cognitivo, social, afectivo y emocional. También sería interesante. También podemos hablar un poco de la adolescencia, de la pubertad. No disponemos de mucho espacio para ello, así que tiene que ser algo muy breve, muy sucinto. También es bueno explicar, esto es un poquito más importante, el nivel de competencia curricular del alumnado tras la evaluación inicial, sin extendernos demasiado. Finalmente, es buena idea describir cómo es el aula y los medios de que disponemos en el aula, como por ejemplo si disponemos de ordenador, de pizarra digital, de conexión a internet, etc. En cualquier caso, recordad que lo más importante es precisar las características del grupo de estudiantes al que nos dirigimos. Solo explicamos qué tipo de necesidades presentan, nada más, todavía no profundizamos en los detalles. Luego, en el apartado dedicado a las diferencias individuales del alumnado, explicaremos las medidas que se pondrán en marcha para responder a sus necesidades educativas. Ahora de momento no, solo indicamos el tipo de alumnado. Mi consejo es que simuléis un grupo con el cual tengáis experiencia del tipo que sea. De este modo podréis hablar desde la convicción. Si no tenéis experiencia docente, os aconsejo que no diseñéis un grupo especialmente complicado, que presente muchas necesidades específicas de apoyo educativo, porque solo cuando se ha trabajado con este tipo de alumnado se sabe exactamente de qué se habla. Cuando lleguemos al bloque de atención a las diferencias individuales del alumnado, vais a ver las medidas que se adoptan, que en el fondo son completamente lógicas. En ese momento es posible que modifiquéis algo de ese apartado. Recordad que el trabajo didáctico está en continua construcción y es normal que a medida que avancemos se modifiquen aspectos de apartados anteriores ya hechos. Se trata de un proceso en continua construcción, un proceso continuo. Así que no os preocupéis porque esto es algo totalmente natural. A lo largo del curso vamos a estar continuamente haciendo rectificaciones y retoques.
Soy muy consciente de esta realidad y por ese motivo, aunque ahora hagáis los cambios después de los controles recibidos, será al final cuando mandéis vuestro trabajo didáctico con todos esos cambios realizados. A medida que se avanza en didáctica se va comprendiendo la relación que guardan, por ejemplo, unos elementos con otros de nuestro trabajo didáctico y bueno, pues los cambios que posiblemente ahora acabamos de realizar impliquen nuevos cambios en otra parte del trabajo didáctico. Es así. Así que ahora no es necesario que mandéis todos esos retoques realizados tras el control que realizamos, el control parcial, porque volveréis a cambiarlo más adelante. Pero sí que es necesario que mandéis el documento didáctico final con todos los cambios efectuados que ahora os vamos corrigiendo. En resumen, vamos a crear un apartado que aborde la normativa educativa y la contextualización de nuestro trabajo didáctico. En este apartado hablaremos del entorno, del centro y de cómo es realmente nuestro alumnado. También se puede llamar contexto, fundamentación, condicionantes, datos básicos, etc. En una programación didáctica no le podemos dedicar más de 3 páginas, ya es mucho, ¿eh? Y en una unidad de programación, unidad didáctica o situación de aprendizaje, todo esto debe ser muchísimo más breve. Solo sirve realmente para contextualizar la unidad de trabajo, nada más. En lo que a normativa se refiere, es algo muy fácil, porque ya la tenéis seleccionada en el anexo de vuestra comunidad autónoma, la vais a ver, solo tenéis que copiar y pegarla. Lo único que hay que hacer ahora es indicar el marco de referencia curricular que afecta a nuestro trabajo didáctico, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Recordad que siempre utilizaremos la normativa autonómica para programar, porque son las administraciones autonómicas las que tienen competencias en materias de educación. Bien, es decir, no podemos programar, porque esto también lo he visto, que algunas veces alguien lo ha intentado, solo con los reales decretos de enseñanzas mínimas. No se puede. Tenemos que programar con el currículo de la comunidad autónoma por la que nos presentamos y adaptarlo a esa comunidad y a ese entorno socioeducativo. Finalmente, recordad que también es importante ser originales a la hora de resolver cualquier apartado del trabajo didáctico. Por ejemplo, la normativa no tiene que ir obligatoriamente aquí, en el contexto. Puede indicarse en un apartado independiente, bien al comienzo de nuestro trabajo didáctico o inclusive al final, incluso dentro de la bibliografía o en la introducción se podría decir, o simplemente ir mencionándola a lo largo de todo el trabajo didáctico y dejar la contextualización para lo que es propiamente el entorno, el centro y el grupo. Como veis, hay muchas formas de programar. Vamos a estudiar ahora los objetivos. Y os pregunto, ¿qué creéis que son los objetivos de una programación o de una unidad de programación? Haced clic, pausad el vídeo y así emitid una respuesta razonada. Bien, una buena respuesta es que los objetivos son las metas que pretendemos alcanzar en nuestra acción educativa con el alumnado. Estas metas pueden dividirse por niveles, a nivel de sistema educativo, a nivel de etapa, a nivel de curso e inclusive a nivel de unidad de programación, unidad didáctica o situación de aprendizaje. A nivel de sistema educativo existen unos fines de la educación y unos principios generales de la correspondiente etapa, ESO o bachillerato. Los fines de la educación se encuentran en el artículo 2 de la LOMLOE. Se trata de un conjunto de finalidades que afectan a todas las etapas educativas. Os recomiendo su lectura porque os servirán de inspiración. Los principios generales de la ESO y del bachillerato los tenéis en los artículos 22 y 32 de la LOMLOE respectivamente. Estos principios rigen cada una de las etapas. Es necesario que los leáis para que comprendáis bien el funcionamiento general de ambas etapas educativas. En estos principios se concretan realmente los fines de la educación. A nivel didáctico no es necesario que indiquéis ni los fines ni los principios en vuestro trabajo didáctico, aunque sí es bueno que los comentéis por encima
demostrar su existencia, porque van a regir realmente nuestra actividad docente de manera muy general. Los fines y los principios generales los tenéis en el bloque y la verdad es que constituyen pues un conjunto de bonitas intenciones que perseguimos con la enseñanza. Sé que os gustarán. A nivel de etapa, el primer elemento curricular ya con el que nos topamos, con el que vamos a trabajar, está constituido por los objetivos de la etapa, que son los objetivos de la ESO y los objetivos del bachillerato, y los tenéis en el bloque, y son realmente importantes. Tenéis que leerlos bien, así que haced una lectura relajada, comprensiva de estos objetivos, porque además de ser muy bonitos, que os van a gustar, los necesitamos para programar. Vienen redactados en forma de capacidades, esos objetivos. ¿Por qué son importantes los objetivos de la etapa? Pregunto. Vamos a ver, si queréis haced clic, ¿eh? Bueno, pues porque el propósito que perseguimos es que el alumnado, al finalizar la ESO y el bachillerato, haya desarrollado ese conjunto de capacidades. Y ahora seguro que os preguntáis, ¿cómo conseguimos que el alumnado alcance esos objetivos de la etapa? Veréis, la idea básica es demostrar cómo, desde nuestra materia, la que sea, contribuimos a que el alumnado alcance los objetivos de la etapa. A veces, en los propios currículos, dentro de las introducciones de las materias, se explica la contribución de la materia a los objetivos de la etapa. A veces incluso con un cuadro, una relación. Pues bien, como ya os habéis leído el currículo, porque esa era una de vuestras tareas de la semana pasada, os pregunto, ¿de qué manera creéis que podemos contribuir desde nuestras materias a que el alumnado alcance los objetivos de la etapa? Haced clic, es importante, y pausad el vídeo. Pensad muy bien la respuesta, ¿eh? Bien. Con las competencias clave. Sí, bien pensado, porque es justo así. Si conseguimos que el alumnado desarrolle las competencias clave, entonces conseguimos que el alumnado desarrolle las capacidades expresadas en los objetivos de la etapa. Perfecto. Y ahora bien, vamos con nuestra otra pregunta que es más importante. ¿Cómo conseguimos que el alumnado desarrolle las competencias clave desde la enseñanza de nuestra materia? Clic, pausa. Con las competencias específicas de la materia, las cuales conectan con los descriptores operativos de las competencias clave. ¿Lo tenéis? Por ese motivo, relacionamos los objetivos de la etapa con las competencias específicas de nuestra materia, porque las competencias clave ya están relacionadas con las competencias específicas, por lo que al relacionar las competencias específicas con los objetivos, demostramos cómo, a través de nuestra materia, contribuimos a que el alumnado alcance los objetivos de la etapa. ¿Ya lo tenéis? Pues bien, vamos a seguir profundizando, ¿vale? Pregunto, ¿cómo sabemos que el alumnado ha alcanzado las competencias específicas? Clic, pausa. Cuando al evaluar su aprendizaje supera los criterios de evaluación. Por ese motivo, los criterios de evaluación se relacionan con las competencias específicas de la materia. ¿Lo vais teniendo? Pues bueno, vamos todavía más. Otra pregunta. ¿Sobre qué base de conocimiento va a trabajar el alumnado para demostrar que ha superado los criterios de evaluación? Clic, pausa. Con los contenidos o saberes básicos de nuestra materia. Ya lo tenéis. Así es el entramado curricular derivado de las enseñanzas mínimas. Todo está relacionado. Realmente es francamente sencillo. Las materias de la ESO y del bachillerato se organizan para que el alumnado alcance los objetivos de la etapa. Para alcanzarlos, desarrollamos las competencias clave, que tienen unos descriptores operativos concretos que establecen el perfil de salida del alumnado al término de la etapa. Para desarrollar las competencias clave desde nuestra materia en la que trabajamos, trabajamos las competencias específicas en actividades o en situaciones de aprendizaje que se evalúan a través de los criterios de evaluación. Los saberes básicos constituyen los contenidos sobre los que se trabajará la adquisición de esas competencias específicas. Ya lo tenéis. Lo comprendéis, ¿verdad?
Pues bien, dicho esto, vamos a ver ahora los objetivos correspondientes en los otros dos niveles. Empezamos con los objetivos del curso o los objetivos de la programación didáctica. Luego vamos a ver los objetivos didácticos o de la unidad de programación, unidad didáctica o situación de aprendizaje. En líneas generales, en las convocatorias de oposiciones y los criterios de valoración utilizados por los tribunales aparece un ítem relacionado con los objetivos. No se suele especificar mucho más. A lo sumo se pide demostrar que la materia contribuye a alcanzar los objetivos de la etapa. Ya está. Pues bien, dada esa situación voy a explicaros de forma muy completa que toque todas las variables para completar este apartado en vuestras programaciones didácticas con el objetivo de tener la máxima calificación. Atentos a esto. En primer lugar, tenemos que citar los objetivos de la etapa que establece el currículo autonómico. Ojo, el currículo autonómico, no los reales decretos de enseñanzas mínimas. Suelen ser los mismos, aunque bueno, pues algunas veces las comunidades autónomas lo que hacen es añadir algún objetivo o cambiar ligeramente su redacción a fin de adaptarlo a las peculiaridades de su territorio. Estos objetivos los tenéis ya indicados en el anexo del bloque de didáctica 02, en el anexo de cada comunidad autónoma. Bien, al desarrollar las competencias clave se están alcanzando las capacidades de la etapa, ¿cierto? Como ya sabéis, las competencias clave se desarrollan desde nuestra materia a través de las competencias específicas de la materia. Por lo tanto, bastaría con relacionar los objetivos de la etapa con las competencias específicas que contribuyen al alcance de las competencias clave. Así de fácil. A veces esta relación ya viene indicada en los propios currículos educativos. Así es en muchas comunidades autónomas, Galicia, Andalucía. Las programaciones didácticas de los departamentos deben traer esa relación entre los objetivos de etapa y las competencias específicas. Nuestras programaciones también la traerán. Además, nosotros vamos a unas oposiciones donde queremos demostrar que somos los mejores. ¿No os resulta un poco establecer simplemente esa relación sin aportar nada más? A mí me sabe a poco, sobre todo porque hasta la fecha hemos redactado objetivos para el curso, es decir, objetivos de la programación didáctica. Por lo que sé que la mayoría de los tribunales echarán en falta que la persona aspirante no aporte unos objetivos propios, concretos del curso en su materia con su alumnado. Ahora bien, esos objetivos del curso no deben alterar la estructura curricular existente. Esa es la clave. Por lo tanto, deben relacionarse también con los objetivos de la etapa y con las competencias específicas. ¿Lo tenéis? De este modo, no estaremos alterando el diseño de currículo establecido y así aportamos valor al trabajo presentado, distinguiéndonos del resto de las personas aspirantes que generalmente basan sus programaciones en los mínimos. Así que vamos a redactar unos objetivos para la programación didáctica de la materia que vienen a ser los objetivos del curso en el que estamos programando, ¿vale? Y ahora os estaréis preguntando, bueno, pues ¿cómo se redactan realmente los objetivos del curso? Pues es muy sencillo, Para ello podéis fijaros primero en los objetivos de la etapa y en las competencias específicas. Sí. También en los criterios de evaluación y en los contenidos o saberes básicos de la materia en la que programáis. ¿Por qué? Porque de lo contrario, realmente por todo lo que he explicado anteriormente. Los objetivos del curso los relacionamos con las competencias específicas, las cuales ya vienen relacionadas con los objetivos de la etapa. De este modo demostramos que al alcanzar los objetivos del curso, el alumnado desarrolla las competencias específicas y con ello los objetivos de la etapa. Pero ojo, debemos tener en cuenta la relación previa que ya establece el currículo entre los objetivos de la etapa y las competencias específicas para respetarla y que los objetivos del curso no desvirtúen esa relación preexistente. Esto es importante a nivel de inspección. Si además nos fijamos en los criterios de evaluación, conseguimos que esos objetivos sean medibles, es decir, que sean evaluables.
Y finalmente, no hay que perder de vista los contenidos y los saberes básicos, porque de lo contrario, pues tendríamos como resultado unos objetivos completamente abstractos y necesitamos objetivos que realmente se puedan alcanzar sobre la base de conocimiento de la materia que impartimos. Por lo tanto, los objetivos del curso se pueden establecer, o sea, se pueden relacionar con los otros elementos curriculares, como los saberes básicos, los criterios de evaluación. Estas relaciones se pueden hacer de diferentes maneras, mediante tablas, mediante mapas conceptuales o simplemente comentándolos con un texto. Si os atrevéis a hacerlo ahora, adelante. También puede hacerse a medida que vayamos avanzando en el trabajo didáctico. A mí me gusta hacerlo a lo largo, según profundizamos en el trabajo didáctico. De hecho, se puede hacer por partes. Por ejemplo, en el apartado de objetivos se relacionan los objetivos con las competencias. Y en el apartado de las competencias se relacionan estas con los criterios de evaluación. Así de sencillo. Muy bien. A la hora de redactar los objetivos del curso, hay que tener en cuenta su agrupación en diferentes categorías. Son las categorías del conocimiento, cuya división ya viene implícita en muchísimos elementos curriculares. Inclusive en las propias competencias específicas viene intrínsecamente esta relación. En primer lugar, objetivos relacionados con el saber, es decir, objetivos que estén inspirados en los conocimientos. En segundo lugar, objetivos relacionados con el saber hacer, que son objetivos procedimentales e inspirados en las habilidades o las destrezas del alumnado para resolver cosas. Y finalmente, podemos redactar objetivos que estén relacionados con las actitudes, que son eminentemente los objetivos actitudinales. El número de objetivos debe ser superior al de las competencias específicas, porque supone un mayor nivel de concreción. De entre 15 a 20 objetivos en un curso es un número suficiente, realista, que puede demostrarse a lo largo de un curso académico, sin desvirtuar la estructura del currículo. Para ayudarnos en la elaboración de estos objetivos, en los bloques tenéis una fórmula que personalmente me resulta muy eficiente cuando lo redacto y dice así: mi alumnado será capaz de, y a continuación se escribe el objetivo con un verbo en infinitivo. También encontraréis una lista de verbos que podéis utilizar para elaborar vuestros objetivos. Bien, objetivos del curso, estoy hablando. Vuelvo a recordaros que el trabajo didáctico está siempre en continua construcción. Empezamos con los objetivos, empezamos por el final, para organizarnos, para garantizarnos que el trabajo del día a día tiene un propósito, ¿verdad? Que tiende a esa finalidad que hemos establecido. De hecho, empezamos por los objetivos porque ese es el orden que aparece en el currículo educativo. Desde los objetivos iremos descendiendo a lo concreto. Es así, es más pedagógico. Veréis que posteriormente haremos cambios que ahora mismo es imposible detallar porque todavía no hemos avanzado lo suficiente. Por ejemplo, no hemos presentado todavía los criterios de evaluación y las competencias que van a permitir concretar y precisar esos objetivos del curso. Ambos elementos, lo que son las competencias y los criterios de evaluación, los encontráis en la normativa curricular autonómica que ya os habéis leído. Por lo tanto, debéis conocerlos para así poder manejarlos mínimamente y redactar unos buenos objetivos. Por eso yo insistía tanto en la lectura del currículo. En cualquier caso, estoy seguro que, que los diferentes enfoques que vais a encontrar en los ejemplos del bloque os permiten comprender con exactitud las relaciones existentes entre los distintos elementos del currículo. ¿Son necesarios los objetivos de una unidad de programación, unidad didáctica o situación de aprendizaje? Aquí, tanto las convocatorias a oposiciones como los criterios de valoración tienden a ser más unánimes y exigen o valoran que la unidad de trabajo establezca un conjunto de metas, objetivos o aprendizajes deseados en el alumnado. El propósito de estos objetivos didácticos es concretar los elementos curriculares a la unidad de trabajo que se está realizando, porque implica un mayor nivel de concreción que la programación didáctica. Es una unidad de esta realmente, una unidad de programación. Para formular estos objetivos didácticos, el procedimiento es similar al que explicamos para la programación didáctica. Hay que partir de lo general a lo particular, es decir, partimos de los objetivos de la etapa correspondientes.
los de la ESO o los del bachillerato, establecidos en los currículos autonómicos. Posteriormente, nos fijamos en las competencias que queremos trabajar en esa unidad didáctica o situación de aprendizaje y en la relación establecida entre los objetivos de la etapa con las competencias específicas para no alterar esa relación, ¿vale? Bien, es esencial tener en cuenta los criterios de evaluación implicados, porque son los elementos que determinan la evaluación y los objetivos didácticos deben ser evaluables. Y solo lo serán si realmente están conectados con los criterios de evaluación. ¿Lo veis? También hay que tener presentes los contenidos o los saberes didácticos de la unidad. Recordad que esto es una unidad didáctica de trabajo donde desarrollamos y completamos el currículo, por lo que debemos completar y desarrollar esos saberes básicos que son muy básicos. Además, los objetivos tienen que ser, importante, demostrables a través de las actividades competenciales que se realicen en la unidad didáctica o situación de aprendizaje. Por lo tanto, cuando vayáis a redactar los objetivos didácticos, debéis tener todo esto en cuenta. En su redacción podemos seguir el mismo procedimiento que se utiliza para redactar los objetivos del curso para la programación didáctica que hemos visto, pero ahora a un nivel de concreción curricular muchísimo más concreto, prestando atención a los elementos curriculares que están presentes en la unidad de trabajo que estamos haciendo, ¿vale? ¿Cuántos objetivos didácticos podemos elaborar? Bueno, realmente el número debe ser equilibrado y va a depender muchísimo del tamaño de la unidad didáctica, de la unidad de programación, de la situación de aprendizaje, de la importancia de la temática que se aborde, del número de sesiones implícita y por supuesto de la cantidad de elementos curriculares implicados en esa unidad de trabajo, en esa unidad de programación. Un buen número puede ser entre 5 o 6 objetivos didácticos, porque en el transcurso de lo que es una unidad de trabajo convencional se pueden alcanzar con el alumnado perfectamente y demostrar. Esa es una cantidad de trabajo asequible. En el bloque encontraréis las diferentes categorías del conocimiento en el que pueden agruparse los objetivos didácticos, una fórmula muy útil que os ayudará a redactarlos y una lista de verbos que podéis utilizar para elaborar vuestros objetivos didácticos. Recordad que estos objetivos didácticos deben relacionarse con los de la etapa, porque es esencial demostrar que al alcanzar los objetivos de la unidad contribuimos a que el alumnado alcance los objetivos curriculares. También podemos relacionarlos con otros elementos curriculares en los que nos hemos inspirado para su redacción, como por ejemplo particularmente las competencias específicas. También con los criterios de evaluación y los contenidos o saberes básicos, por los motivos que antes he explicado. Incluso podemos relacionarlos con las actividades competenciales que se vayan a realizar para que sean demostrables. Bien, como sé que os gustan mucho los ejemplos, voy a poneros uno que os ayudará a comprender perfectamente todo esto de las relaciones. Vamos con ello. Imaginaos que quiero realizar una unidad didáctica para primero de la ESO sobre la prehistoria, ¿vale? ¿Qué objetivos podría proponer? Bueno, muchísimos, sin duda, pero uno de ellos sería este: describir el tránsito del Paleolítico al Neolítico. Perfecto. ¿Con qué objetivos de la etapa estaría relacionado? Se puede relacionar con bastantes, pero de entre todos, por ejemplo, el B, el H, pero sobre todo con el J, que era el de conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. Ese era el J. A su vez, habría que tener en cuenta las competencias específicas. En concreto, esta cuadra con la competencia número 6, que dice comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país y valorando la aportación de los movimientos en defensa de la igualdad e inclusión para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de discriminación y violencia y reconocer la riqueza de esta diversidad. Las competencias específicas son larguísimas, como podéis comprobar, e implican muchísimas cosas.
Esta competencia específica conecta con varios descriptores operativos de las competencias clave que aparecen en la normativa, particularmente con el CCEC1. Bien, y ahora uno de los saberes básicos que se trabajaría y que está dentro del bloque B, que se llama sociedades y territorios, es el siguiente. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas, nacimiento de las primeras culturas. Y ahora, partiendo de ese saber básico, creo los siguientes contenidos. Del Paleolítico al Neolítico, la edad de los metales. Bien, perfecto, ¿verdad? ¿Me seguís? Como criterio de evaluación, tendría esto en cuenta. Miradlo bien. Situar el nacimiento y desarrollo de las distintas civilizaciones y ubicarlas en el espacio y en el tiempo, integrando los elementos históricos, culturales, institucionales, religiosos que las han conformado, explicando la realidad multicultural generada a lo largo del tiempo e identificando sus aportaciones más relevantes en la cultura universal. Perfecto. Entonces, con todos los ingredientes que tenemos ahí, ¿vale? ¿Qué actividad se me ocurre? Pues muchísimas podrían ser. Por ejemplo, sitúa en un mapa los principales yacimientos neolíticos y explica la expansión de la edad media, de la edad de los metales, perdón, en Europa. Ya está. Como veis, está todo relacionado. Sé que a estas alturas, esto quizás os resulte un poco complicado, pero no os preocupéis porque realmente no lo es. Así funciona la educación. A medida que avancemos en el curso iréis aprendiendo los distintos elementos curriculares y terminaréis trabajando, creando situaciones de aprendizaje competenciales e incluso interdisciplinares con otras materias. Pero para llegar a eso, primero hay que fijarse en metas, que son los objetivos didácticos. Cuando fijéis esas metas, tened en cuenta el resto de los elementos curriculares que queréis trabajar en nuestra unidad de trabajo. Pues bien, tal y como hemos visto, existen diferentes tipos de objetivos y que os he comentado, pues, bueno, también os he comentado que esta no es la única manera de programar, hay más, eso sí, esta es la que se alinea con los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos, recordadlo, porque cuando escuchéis que hay gente que lo hace de una manera distinta, os van a hacer dudar. Y no dudéis, porque dudar es sufrir. Es cierto que hay otras maneras más fáciles de programar, ojo, más fáciles, que se basan en mínimos, o que no siguen los criterios de valoración de los tribunales, ¿vale? Nosotros sí, nosotros seguimos siempre este camino porque buscamos resultados, los mejores resultados en oposiciones. Y los mejores resultados en oposiciones no se alcanzan en base a los mínimos, hay que superar todos estos mínimos y hay que arañar hasta la última décima. Pues bien, en resumen, en cuanto a objetivos, tanto de la programación como de la unidad, vamos a redactar los objetivos del curso para la programación y los objetivos didácticos para la unidad. Y los relacionamos con los objetivos de la etapa que se indican en el currículo de la comunidad autónoma por la que vamos a presentarnos. Ahora o más adelante se pueden relacionar estos objetivos con otros elementos curriculares, particularmente importante, con las competencias específicas, también con los criterios de evaluación, los contenidos o saberes básicos. Recordad que este apartado puede llamarse objetivos de aprendizaje, metas o propósitos, no debería extenderse más de 2 a 3 páginas en la programación y más breve inclusive en la unidad didáctica o nada, los objetivos y ya está. Ahora os toca leer la teoría y todos los ejemplos del bloque. Con estos ejemplos comprenderéis perfectamente todo lo que os he explicado hasta ahora en relación con la contextualización y con los objetivos, son muy esclarecedores. Y sobre todo, qué se tiene que hacer en cada apartado de la programación y de la unidad de programación. Una vez hayáis terminado, pasamos a la segunda parte de la clase que ya está relacionada con las buenas y las malas prácticas docentes. Recordad que es importante, sed originales a la hora de contextualizar vuestro trabajo didáctico. Ya sabéis que los ejemplos no se copian, únicamente están ahí para orientaros. Os proporcionan diferentes perspectivas que os ayudarán a elaborar vuestro trabajo didáctico final. Así que, por favor, tratad de ser originales, se valora mucho. En estos ejemplos también veréis diferentes formas de abordar los objetivos y de relacionarlos con el resto de los elementos curriculares. Si tenéis experiencia programando,
podéis hacerlo y relacionar todos los elementos curriculares ahora de manera aproximada, porque seguro que luego lo cambiáis. Pero no os preocupéis porque esta relación podrá completarse más adelante a medida que vayamos avanzando en el trabajo didáctico, que ya sabéis que está en continua construcción. En cualquier caso, recordad que programar es ejercer vuestro derecho a libertad de enseñanza respetando lo que establece la normativa, el currículo, pero el resto es cosa vuestra, de verdad. Así que, eso sí, bajo vuestra responsabilidad. No os cortéis y cread la clase ideal. Si ya os habéis leído la teoría del bloque didáctico, veréis que va directa al grano, porque realmente como se aprende es con ejemplos. Por eso en el bloque tenéis ejemplos para todas las materias de nuestra especialidad, geografía e historia. Los diferentes enfoques que se proporcionan en esos ejemplos os permiten comprender que, al final, de lo que se trata es de elaborar un trabajo acorde con vuestra manera de pensar y de enseñar, cómo concebís vosotros la enseñanza. Si nosotros optamos por este camino, vuelvo a decir, es porque es el que nos indican los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Lamentablemente, nada nos garantiza que los siguientes sean iguales. Por este motivo, cuando programéis, procurad abordar todos los enfoques posibles, aun haciendo trabajo de más, como quizá los objetivos del curso, porque ese trabajo puede serviros de aprendizaje por si en el último momento, cuando se publiquen los criterios de valoración en las siguientes oposiciones, apareciera ese enfoque, esos objetivos, algo que no esperáis y que no tenéis. Bien, esta segunda parte de la clase está dedicada a las buenas y a las malas prácticas docentes. Tomad nota de todos los buenos consejos que os proporcionamos porque sé que os ayudarán muchísimo a mejorar y a construir todo el trabajo didáctico. Venga. Pero antes me gustaría explicar realmente qué contienen los anexos que habéis recibido esta semana. Porque, como antes he dicho al principio de la clase, en el anexo de vuestra comunidad autónoma está la clave para hacer un buen trabajo en base a la normativa de cada comunidad y que esté alineado con los criterios de valoración utilizados por los tribunales de oposiciones en los últimos procesos selectivos. ¿Qué vais a encontrar en los anexos? Bueno, pues en primer lugar, la normativa vigente para el presente curso escolar que tenéis que utilizar en cada comunidad autónoma. Ya está seleccionada, solo tenéis que copiar y pegarla. También se indican los documentos de uso de los centros educativos por comunidades autónomas. ¿Cómo se llaman exactamente? Proyecto educativo, proyecto curricular, propuesta curricular, programación general anual, proyecto lingüístico, a fin de que conectéis estos documentos con el trabajo didáctico presentado. Vale. Luego se proporcionan los objetivos de la etapa de la ESO y del bachillerato que proceden del currículo autonómico, que son los que vais a utilizar. Bien. Hemos copiado los objetivos de la etapa en el anexo para que no tengáis realmente que estar buscándolos en la normativa. Así optimicéis vuestro tiempo. Encontraréis también los criterios de valoración de los tribunales utilizados en los últimos procesos selectivos de cada comunidad autónoma. Estos ítems os permitirán saber qué se pide exactamente en vuestra comunidad para conseguir la mayor calificación. Y finalmente, una explicación para crear adecuadamente los apartados de contextualización y de objetivos en base a la normativa y en base a los criterios de valoración. El apartado de contextualización no ofrece la mayor dificultad. Veréis que abordar el entorno, el centro y el grupo no tiene complicación. Los aspectos más interesantes son demostrar cómo el entorno condiciona nuestra práctica docente, algo que no hace casi nadie. Relacionar el trabajo didáctico con los documentos oficiales del centro, los planes y los proyectos y presentar bien nuestro grupo clase adaptándonos a ellos. En relación con el marco normativo es suficiente con indicar la normativa curricular vigente. ¿Se puede indicar más normativa como marco legal? Por supuesto, podéis hacerlo. La tenéis en el documento 01 normativa o también podéis indicar la normativa relativa a la evaluación en el apartado de evaluación, la normativa relativa a la atención a la diversidad en el apartado de equidad, que es como lo encontraréis en los ejemplos. Y la normativa relativa al curso escolar
lo encontraréis en el apartado de secuenciación y temporalización, calendario y curso escolar. Es más lógico así, más práctico. En cuanto a los objetivos, ya conocéis la mejor manera de resolver este apartado. Para que no se os escape nada, en el anexo de cada comunidad autónoma encontraréis los objetivos curriculares. También se explica la forma más adecuada de trabajarlos, de tratarlos. Hay algunas peculiaridades, como por ejemplo en Galicia. Por lo tanto, acudís al anexo de la comunidad autónoma por la que os vais a presentar. Haced una buena lectura de los objetivos y leed bien el enfoque que os recomendamos ahí, que ya está optimizado con los criterios de valoración de los últimos procesos selectivos. Seguid ese enfoque bien, así lo atáis todo, normativa, criterios, todo. Y bien, ¿cuáles creéis que son las buenas prácticas docentes en relación con la contextualización y con los objetivos del trabajo didáctico? Como ya sabéis, la contextualización es una parte fundamental para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje para que sea efectivo, para que sea significativo con nuestro alumnado. Por lo tanto, las buenas prácticas docentes nos invitan a incluir siempre una contextualización que sea breve y concisa, tampoco hay que pasarse, que presente el análisis, un análisis realista del contexto social, educativo, normativo, con implicaciones educativas en nuestro trabajo didáctico. Es esencial, si no nos sirve para nada, hay que indicar las implicaciones. Es decir, que se evidencie que nuestro trabajo se adapta a ese contexto. Una buena práctica docente reside en comprender el marco normativo curricular en el que se inscribe nuestro trabajo didáctico. Eso lo hacen los buenos profes, porque esto nos garantiza cumplir con lo que estipula el currículo y nos da la seguridad de que nuestro trabajo va por el buen camino. Por eso, me habéis escuchado decir no sé cuántas veces que es imprescindible leer el currículo para programar bien. Creedme, leer el currículo os dará mucha confianza, mucha tranquilidad a la hora de enfocar vuestra propuesta y de enfocar la prueba de actitud pedagógica en su conjunto. Es importante también realizar un análisis detallado y certero del entorno en el que se va a realizar a cabo la enseñanza. Esto implica tener en cuenta todos los factores socioeconómicos, culturales, históricos y geográficos que pueden influir en el proceso educativo. Fijaos que lo importante aquí no es hacer una descripción, no solo es describir, sino indicar cómo afectan, cómo condicionan nuestra práctica educativa. La clave está en identificar esos factores y en comentar las implicaciones que tienen. Cómo podemos explotar, por ejemplo, didácticamente las características del entorno para contribuir a un aprendizaje que realmente sea significativo y competencial en el alumnado. Y esto va en línea con lo que os comentaba en la primera parte de la clase. Si el centro se ubica en un entorno próximo a alguno de los espacios naturales protegidos, por ejemplo, entonces es lógico, es interesante plantear algún tipo de actividad o situación de aprendizaje que nos permita explotar didácticamente este recurso y que nos proporciona el entorno, porque lo va a hacer el centro, es realismo, así de fácil. Otra buena práctica docente relacionada con la contextualización reside en conocer el centro educativo donde se desarrolla vuestro trabajo didáctico. Es fundamental conocer a fondo la historia del centro, su organización y funcionamiento, su visión de la educación que tiene ese centro y los valores que promueve. Todo esto está en el proyecto educativo. Esto os permitirá alinear vuestro trabajo didáctico con los objetivos y la identidad de esa institución. Por esa razón, hay que vincular el trabajo con el proyecto educativo, con el proyecto curricular y la programación general anual de ese centro. Hay centros TIC, por ejemplo, y otros no. Estos documentos los vais a encontrar, toda la información que necesitáis para contextualizarlo bien está en el proyecto educativo, hay que buscar su página web. Si conseguís estos documentos, si se hacéis con ellos porque los descargáis de internet, porque está en la página web o porque os lo manda el centro, porque trabajáis allí o habéis tenido experiencia, entonces podéis vincularlos a una serie de planes, proyectos reales que participa el centro, ¿vale? ¿Comprendéis ahora por qué es tan importante elegir un centro que se conozca bien? Fijaos que la mayor parte de las personas opositoras esto no lo tienen en cuenta y su trabajo didáctico no conecta con la realidad del centro educativo. Bien, pues otra buena práctica docente relacionada con la contextualización consiste en realizar una evaluación inicial completa
para conocer las características y las necesidades del grupo de estudiantes al que se dirige nuestro trabajo didáctico. ¿Qué estudiar? A nuestro grupo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que a la hora de programar la enseñanza debéis tener en cuenta aspectos como el nivel de conocimientos previos del alumnado, sus ritmos y sus estilos de aprendizaje y los posibles desafíos a los que se puede enfrentar ese grupo de personas. Y por eso os aconsejamos simular un grupo de estudiantes con el cual tengáis alguna experiencia, que sea realista, darle el mayor realismo posible. No os compliquéis la vida diseñando un grupo con mucho alumnado que presenta muchas necesidades educativas si no tenéis experiencia docente. Comentad el nivel competencial del alumnado tras la evaluación inicial. Ojo, hay que hacerlo. Y tened en cuenta la memoria o programación didáctica del curso anterior. Estas dos cosas casi nadie lo hace. La mejor práctica docente es demostrar que nuestro trabajo didáctico puede adaptarse a las necesidades y a los desafíos que surjan en el día a día del alumnado. Recordadlo, hay que ser flexible. El APD es un documento flexible y tiene que tener capacidad de ajuste a lo largo de todo el proceso de enseñanza. Bien, por eso se realiza la evaluación inicial, para ajustarnos a sus necesidades. Entonces, ¿qué ítems creéis que debería cumplir una buena contextualización? En primer lugar, hay que indicar el marco normativo que afecta a nuestro trabajo didáctico. A continuación, de manera concisa, hacemos un análisis de las características del entorno, el centro y el grupo de estudiantes al que nos dirigimos, con el enfoque de cómo afecta nuestro trabajo didáctico. En líneas generales, los aspectos que podrían incluirse, pues los tenéis ahí. Un marco normativo vigente, la justificación del trabajo didáctico en el entorno socioeducativo. Esto implica una breve exposición de los criterios pedagógicos, sociales que justifican la propuesta por actualidad, por impacto, por desafío, compromiso, intención educativa. Una descripción de las características generales del entorno, cómo afecta el entorno a nuestra práctica docente, los proyectos, planes y programas del centro a los que nos vinculamos y las características del grupo de estudiantes. Esto es número, características, nivel madurativo, nivel de competencia curricular tras la evaluación inicial. Eso es perfecto, ¿vale? Las buenas prácticas docentes, ahora relacionadas con los objetivos del trabajo didáctico, se centran en su claridad, coherencia, especificidad y adaptación a las necesidades del alumnado. Ahora os explico en qué consiste todo esto. Bueno, antes sí que, si habéis pensado no indicar los objetivos de la etapa, porque esto ocurre a veces en vuestra programación didáctica, porque os falta espacio o llevarlos en anexo, os aconsejo que no lo hagáis, porque estos objetivos son un elemento curricular fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, así que deben ir dentro del contenido de la programación y estar relacionados con las competencias específicas de la materia. Ya está, hay que hacerlo. En una unidad de programación no es necesario indicarlos, ¿vale? Pero sí que es necesario relacionar los objetivos didácticos con los objetivos de la etapa, con los que conectan. Muy bien. En la primera parte de la clase os explicaba la importancia de redactar unos objetivos del curso dentro de la programación didáctica, porque es una práctica de gran tradición y este ítem es habitual, nos lo encontramos en los criterios de valoración de los tribunales. Mi consejo es que lo hagáis, siempre, eso sí, que no supongan ninguna alteración del entramado curricular y os permitan establecer unos objetivos más concretos a lo largo del curso que conecten con las competencias específicas de la materia y los objetivos de la etapa. También recomiendo que haya objetivos didácticos en las unidades de programación, porque son el mecanismo de establecer metas realistas por unidad de trabajo basándonos en los elementos curriculares. Una buena práctica docente a la hora de redactar los objetivos del curso consiste en elaborar un número superior de competencias al de competencias específicas de esa materia, a fin de concretar estas competencias específicas a lo largo del curso y de respetar la relación preexistente entre las competencias específicas y los objetivos de la etapa. Esto es fundamental a la hora de inspección. Bien, fijaos bien en esto porque es importante un objetivo que esté bien formulado,
debe ser claro, debe ser coherente, debe especificar qué se espera del alumnado, de lo que logra al finalizar el curso o de la unidad de trabajo. Por lo tanto, hay que evitar ambigüedades y asegurarnos de que esos objetivos que redactemos estén alineados con los elementos curriculares. Además, es fundamental establecer objetivos que sean alcanzables para el alumnado dentro del tiempo previsto. Los objetivos deben ser realistas, porque si proponemos metas poco realistas, pueden frustrar al alumnado y desmotivarlo completamente. Es importante también que los objetivos que redactemos sean cuantificables, que sean medibles y observables. ¿Por qué? Porque los objetivos deben permitir la evaluación del progreso del alumnado. Por eso hemos de fijarnos en los criterios de evaluación cuando los formulamos. Finalmente, otra práctica docente, buena práctica docente, es la que tiene en cuenta las necesidades, capacidades, características e individualidades del alumnado a la hora de establecer esos objetivos, que sean realistas, que se adapten a sus necesidades. Entonces, ¿qué ítems creéis que debería cumplir este apartado dedicado a los objetivos? Mirad bien. En una programación didáctica vamos a indicar los objetivos de la etapa y a relacionarlos con las competencias específicas. Luego redactamos unos objetivos para el curso que respeten la anterior relación y los relacionamos con los objetivos de la etapa y las competencias específicas. Más adelante relacionamos las competencias específicas con los criterios de evaluación y con los contenidos o saberes básicos, pero eso lo podemos hacer más adelante. Y ahora, en una unidad didáctica redactamos los objetivos didácticos y los relacionamos con los objetivos de la etapa y con el resto de los elementos curriculares implicados en esa unidad de trabajo. Particularmente deben relacionarse con las competencias específicas, con los criterios de evaluación para que sean evaluables y con los saberes y contenidos que están presentes en esa unidad y con las actividades para que haya evidencias, para que sean demostrables. Tal y como os adelantaba en la primera parte de la clase, sé que ahora esto es difícil de establecer, todas estas relaciones, porque muchos de estos elementos todavía no se han trabajado, no se han visto, no os preocupéis, lo haremos más adelante. Así que, bueno, pues a medida que avancemos, comprenderéis todas estas relaciones de los elementos. Os lo aseguro, que lo vais a comprender. Muy bien. También por eso me gusta trabajar la PD y la unidad al mismo tiempo, porque así se adelantan cosas que están relacionadas. Pues bien, este es el camino que nos marca la normativa y los criterios de valoración. Ahora vamos a analizar los errores más frecuentes a la hora de enfocar la contextualización y los objetivos de una programación y una unidad. Son errores que surgen por ideas preconcebidas, por desconocimiento o porque han escuchado de una persona, de un profesor, de un tutor, de un preparador, de una academia que lo hace de una manera o de otra manera. Bueno, sin haber leído el currículo y sin entender su funcionamiento. Estas son las malas prácticas docentes en relación con la contextualización y con los objetivos. Con respecto a la contextualización, una mala práctica docente es no conocer el marco vigente, ni cumplirlo, inventarse las cosas. Aunque parezca mentira, esto pasa mucho. La gente presenta programaciones de anteriores normativas bajadas de internet completamente desfasadas. Otro error es no considerar el entorno en el que se desarrollará la propuesta que vamos a realizar, como no contemplar los aspectos sociales que influyen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, o simplemente decir que se ubica en una ciudad costera, sin precisar más. Es decir, el error aquí está en no concretar ni detallar cómo afecta el entorno a nuestro trabajo de manera realista. Insisto, no es necesario hacer un análisis en profundidad de los aspectos sociales, económicos y culturales del entorno, pero sí es necesario comentar los criterios pedagógicos y sociales que justifican la propuesta educativa que hemos elaborado en su entorno socioeducativo. Otro error frecuente es elegir un centro privado concertado. Sé que parece obvio, pero no lo es. He visto programaciones de centros privados
en oposiciones para la enseñanza pública. Recordad que opositamos para la enseñanza pública, por lo tanto el centro debe ser público, no hay alternativa. Tampoco podemos programar sin tener en cuenta la realidad del propio centro, su identidad y los objetivos que persigue en su proyecto educativo, los valores que quiere fomentar y los proyectos, planes y programas en los que participa. Haceos con el proyecto educativo. Os ayudará a elaborar propuestas coherentes y acordes a la idiosincrasia del propio centro. Por eso os aconsejamos elegir un centro educativo que conozcáis bien. Por lo que sea, bien porque hayáis trabajado o porque hayáis estudiado en él o hecho las prácticas. Muchas personas describen centros sin indicar cómo afecta el centro a la propuesta, y esto es un error, no es una descripción, es cómo afecta realmente, porque de lo que se trata es de demostrar cómo afecta ese centro a nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, ese entorno. Y otra mala práctica docente, y esto es muy habitual, es ignorar las necesidades y características del alumnado al que se dirige nuestro trabajo didáctico. Es importante personalizar e individualizar la enseñanza. No podemos presentar un trabajo didáctico muy riguroso para un grupo de nivel competencial bajo, por ejemplo. La enseñanza debe adaptarse al alumnado con metas realistas. Uno de los mayores errores es crear aulas irreales en relación con la atención a la diversidad, con un exceso de adaptaciones, una gran cantidad de alumnado, porque esto en la práctica docente realmente se dificultaría mucho y es poco real. Los miembros del tribunal, que son profesores y profesoras en activo, os pueden preguntar, os pueden poner en aprietos con preguntas sobre el alumnado que requiere atención a la diversidad, a las que no sabremos responder adecuadamente si no tenemos experiencia docente. Por lo tanto, indicad grupos con los cuales tengáis experiencia, y si no tenéis experiencia, seguid los ejemplos del bloque. En cuanto a los objetivos, bueno, he visto que muchas personas opositoras llevan los objetivos de la etapa a un anexo. Es un error. Deben ir dentro de la PD. Otro error es no relacionar objetivos de etapa y competencias específicas. Otro error es redactar objetivos del curso imposibles y que no tienen en cuenta el resto de los objetivos curriculares. Recordad lo que os comentaba anteriormente. Los objetivos que elaboramos para nuestro trabajo didáctico suponen un mayor nivel de concreción curricular. Por eso deben estar debidamente relacionados con los objetivos del currículo, pero sin lugar a duda, y ojo a esto, que es importante, uno de los errores más comunes es una formulación de objetivos vagos o genéricos, que no proporcionan realmente al alumnado una orientación clara. Os pongo un ejemplo relacionado con la unidad didáctica de primero de la ESO sobre la prehistoria. Un objetivo muy vago e impreciso sería comprender la prehistoria, ¿vale? Es muy genérico. La prehistoria es un periodo muy amplio. Debemos pensar, proponer objetivos mucho más concretos, muchísimo más específicos, como por ejemplo describir las características socioeconómicas del tránsito del Paleolítico al Neolítico, por ejemplo, ¿vale? Culturales, socioeconómicas. Este podría ser un objetivo realista en cuanto a lo que el alumnado realmente puede lograr y que puede demostrar en una actividad. Porque si establecemos objetivos extremadamente ambiciosos que el alumnado no logre alcanzar, les va a llevar a la desmotivación y al fracaso. Como antes he dicho, los objetivos deben estar integrados y relacionados de manera coherente con todos los elementos del currículo, particularmente cuando estamos redactando los objetivos didácticos en las unidades. Ahí debe ser todo muchísimo más concreto. En este momento debemos tener en cuenta que los objetivos tienen que ser demostrables. Por ello, deben estar relacionados con los criterios de evaluación. Deben permitirnos comprobar el progreso del alumnado para determinar si los objetivos se están cumpliendo o no y realizar de este modo los ajustes pertinentes en nuestro proceso de enseñanza. Tienen que estar relacionados con las actividades, también lo he dicho antes, para evidenciar que son objetivos demostrables. Muchas veces he visto objetivos que no se pueden demostrar,
porque no hay ninguna actividad que registre las evidencias de ese aprendizaje. Finalmente, hay que tener en cuenta que no todo el alumnado aprende al mismo tiempo, ni de la misma manera, por lo que debemos prever una atención a las diferencias individuales del alumnado. Luego la concretaremos, ahora simplemente se prevé. En fin, como veis, las malas prácticas docentes relacionadas con el apartado de este trabajo didáctico implican elaborar objetivos vagos, poco realistas o no alineados con el currículo. Vamos a evitar todas estas malas prácticas docentes que os he mencionado. Es importante lograr una enseñanza de calidad, realista y relevante para el alumnado. ¿Qué hay que hacer esta semana? Pues bien, esta semana contextualizamos el trabajo didáctico que estamos elaborando en un entorno, un centro educativo y con un alumnado concreto. Recordad que este trabajo no tiene que ser real, pero sí ha de ser realista. Os recomiendo que os hagáis con el proyecto educativo del centro para darle mayor realismo y conectar algunas de las actividades o de las situaciones de aprendizaje con los proyectos, los planes, programas en los que está adscrito el centro. No hagáis algo genérico. Cuanto más concreto, mejor. También vamos a indicar el marco legislativo en el que nos movemos. Es suficiente con indicar la normativa curricular. Más adelante, cuando trabajemos la evaluación y la atención a las diferencias individuales del alumnado, indicaremos la normativa utilizada en cada uno de estos apartados, evaluación y equidad. Recordad que este apartado de la normativa es móvil. Cuando avancéis en vuestro trabajo didáctico podréis trasladarlo a otra parte, al final, la introducción, donde queráis. Bien. Después abordamos el apartado dedicado a los objetivos. En una programación didáctica extraemos los objetivos de la etapa, de la normativa curricular vigente y los relacionamos con las competencias específicas. Luego redactamos unos objetivos para el curso que relacionamos con los de la etapa y con las competencias específicas a fin de demostrar que cuando alcanzamos los objetivos del curso contribuimos a alcanzar los objetivos de la etapa sin desvirtuar el currículo. También se pueden relacionar los objetivos con otros elementos curriculares. Esto depende de vuestro nivel de conocimiento sobre didáctica y del trabajo que ya tengáis hecho. De modo que quien tenga experiencia o ya tenga trabajo avanzado puede hacer estas relaciones con los criterios de evaluación, por ejemplo, y demás sin dificultad en la programación. Bueno, pues en el caso de una unidad didáctica, de una unidad de programación o situación de aprendizaje, redactamos los objetivos didácticos que pretendemos alcanzar con el alumnado. Para ello, nos inspiramos en los objetivos de la etapa, con los que debemos relacionarlos, así como con el resto de los elementos curriculares implicados, que son los saberes básicos y contenidos, las competencias específicas, los criterios de evaluación y hay que pensar en las actividades que demostrarán que estos objetivos se han alcanzado. ¿Vale? Pues ya lo tenéis. En fin, este bloque didáctico no debería suponeros de verdad ningún problema. Así que manos a la obra. Hasta la próxima semana y mucho ánimo siempre.